Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Padre Jorge Oesterheld. Vida Nueva. Hoy, en Vida Nueva. Editorial Otra vez las monjas. Choele Choel, joven obrero, continúa desaparecido. Canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Vida Nueva. En estos últimos tiempos, las religiosas, las monjas, que no suelen salir mucho en los diarios, han ocupado espacios bastante notables. Cuando en una casa religiosa del partido de General Rodríguez apareció un personaje que terminó siendo un delincuente, aunque había ocupado cargos muy importantes en el gobierno anterior, y apareció con varios millones de dólares, hay que decirlo todo, era amigo de la casa, por eso pudo llegar antes, y tenía amistad con las religiosas, y se apareció con toda esa plata. Bueno, se armó un lío mediático muy importante. Ahora aparecieron otras religiosas en los medios de comunicación, pero por motivos muy diferentes. Su manera de vivir las lleva a aceptar determinadas prácticas que se llaman de mortificación y que son incomprensibles para la mentalidad contemporánea. En el primer caso, de los millones de dólares, la duda que se plantea al ciudadano común es si las religiosas eran o no cómplices de aquel siniestro personaje, que hasta ese día era un amigo de ellas, siempre hay que decirlo porque no apareció ahí por casualidad. Pero en el segundo, en el de estas religiosas de la ciudad de Nogoyá, las preguntas son más profundas y en algún sentido más inquietantes. Unas religiosas que aceptan la mortificación, el autoflagelarse, el usar determinados instrumentos como el silicio que te lastima un poco. ¿Están enfermas? ¿Les lavaron el cerebro? Esas son las preguntas que la gente se hace. ¿Son una secta perversa que realiza prácticas que atentan contra los derechos humanos? Y entonces la justicia tiene que intervenir. En realidad, esa mañana en la que unos funcionarios judiciales entraron por la fuerza en el monasterio de las religiosas carmelitas descalzas de Nogoyá, no solo hubo un desagradable encuentro entre unas religiosas y esos señores que las trataban como delincuentes. En realidad, en ese momento se estaba asistiendo al encuentro entre dos mundos, dos culturas, dos concepciones de la vida, en apariencia incompatibles entre sí. Y ese encuentro, que era en realidad un desencuentro, a los pocos minutos se replicaba y multiplicaba en canales de televisión, redes sociales, periódicos y todas las formas que hoy tienen las noticias de llenar nuestras vidas. Y entonces la confusión se multiplicó hasta el infinito. Para los representantes de la justicia, allí se encontraron instrumentos de tortura. Para las religiosas, son objetos que utilizan para sus prácticas de mortificación. ¿Qué quiere decir eso? Mortificación. La palabra mortificación recuerda la muerte. Algo que nuestra cultura quiere olvidar, pero que la fe cristiana insiste en recordar. Para el cristiano, cada ser humano es un hijo de Dios creado por amor y destinado a la vida. Precisamente por eso no puede pensar en la muerte solamente como un acontecimiento biológico inevitable, como una dolorosa tragedia carente de sentido. Como lo hizo el mismo Jesús, sus discípulos no miran para otro lado cuando hay que hablar de la muerte y el sufrimiento. La muerte y el sufrimiento son realidades que no podemos hacer como que no existen. Cuando se intenta negar todo aquello que trasciende la vida humana, ella misma se convierte en intrascendente. Nuestra vida es intrascendente cuando no hay nada que la trascienda.
En última instancia, negarse a pensar en la muerte y el dolor es no poder pensar en la vida ni valorarla. Las religiosas, contemplativas, son un signo, una señal que habla un lenguaje extraño para la mentalidad de nuestros días. Por eso mismo es importante presentar su riqueza con valentía y con claridad. A diferencia del otro caso, en este caso hubo una respuesta rápida y lúcida. Una respuesta incluso humilde, pero sobre todo clara. La hermana María Mónica de Jesús, de la Asociación de Carmelitas Descalzas de Nuestra Señora de Luján, puso rápidamente las cosas en su lugar a través de un comunicado. Y ahí dijo: formas y costumbres que respondían a la sensibilidad del siglo XVI no dicen nada y son incomprensibles a la sensibilidad del tiempo en que vivimos. Algunas prácticas penitenciales hoy nos resultan chocantes, pero nunca fueron instrumentos de tortura ni fueron vividas así por quienes las usaron. La importancia de estas palabras de la religiosa radica en que la presentación de la vida religiosa contemplativa es presentada como un signo que debe ser comprendido. En caso contrario, el signo carece de sentido. Además, refiriéndose a las prácticas penitenciales, señala: las más sabias tradiciones espirituales las consideraron con recelo por el peligro de soberbia que entrañaban, y por eso estuvieron siempre sujetas al discernimiento de la obediencia. Hace años que fueron cayendo en desuso en la mayoría de las formas de vida consagrada. En el aterrizaje de hoy, el Papa nos pide que busquemos los medios que nos ayuden a una vida más profética y creíble. Me parece que ese es precisamente el desafío, ser creíbles. Las palabras de la religiosa son un ejemplo de claridad y simplicidad. Habla de su propia forma de vida y la presenta como un signo que necesita ser comprendido y por lo mismo explicado. Eso la lleva a dar explicaciones, sin enojarse, sin echarle la culpa a los medios, sin condenar al que no la entiende. Sabe que es su responsabilidad hacerse entender. Sabe que los hombres y mujeres de nuestro tiempo no tienen la obligación de comprenderla. Ese es el valor extraordinario de su manera de hablar y de las cosas que puso en su lugar. No sabemos si la hermana, además de Carmelita Descalza, es una experta en comunicación social, pero la verdad es que merecería serlo. Le haría bien a algunos eclesiásticos que se muestran en los medios invitarla a dar algunas charlas y aprender un poco de ella. Vida nueva. Bueno, ¿qué te pareció el tema de las monjas, Quique? ¿Qué me pareció o qué me pareció tu editorial? Bueno, empezá por donde te parezca. Sospecho que son dos miradas diferentes. Una en la cual, como vos bien planteaste en un momento, la amistad que existía entre este personaje y las integrantes de este convento. Es un convento, ¿verdad? Es una casa religiosa, en realidad era como para una casa para retiros espirituales. Ahí está. Hablaba acerca de un conocimiento previo. Lo otro, y cabe muy bien aclararlo, es una actividad que de alguna forma integra el funcionamiento de la Iglesia. Y bien aclara María Mónica, esta monja, bien aclara que pertenece a otra época, pertenece a otro tiempo, y que nunca significó una tortura. Esto es muy importante, porque deja en claro el libre albedrío, por un lado. Son todas personas adultas que eligen determinadas cosas, ¿no? Claro. Pero a su vez, rescato una frase de esta monja cuando dice: formas y costumbres que respondían a la sensibilidad del siglo XVI. Claro. Y por lo tanto,
seguramente lo que el Papa nos pide es esto, que busquemos medios actuales que nos ayuden, como bien planteas vos en tu editorial, que nos ayuden a una vida más profética y creíble. Claro, porque si vos usás medios del siglo XVI, difícilmente vas a ser entendido en el siglo XXI. Por eso es muy bueno el enfoque de la Carmelita, porque dice, ¿el tema de fondo cuál es? El tema de fondo es que estas monjas, las de Nogoyá, están usando unos medios que son incomprensibles para este tiempo en el que vivimos y que expresamente la Iglesia nos está pidiendo que usemos medios que sean creíbles, que abandonemos ese tipo de cosas y que usemos otro tipo de medios. Esto es bueno porque saca la discusión de si está bien, está mal, se puede, no se puede, sino, a ver, somos religiosas, somos un signo, ese signo se tiene que entender. ¿Hacer esto lo hace más entendible? Y no, en la cultura de nuestro tiempo, claramente no. Desde ya, o sea que hasta es positivo que esto haya salido a la luz. Claro, porque si no, además, te metes en un laberinto de discusiones muy complicado. A ver, te pongo un ejemplo, ya que esto salió en todos los medios con periodistas muy progres y muy... si un cura hubiera denunciado ante la justicia que en un departamento se están practicando sesiones sadomasoquistas y aparece toda la justicia, invade el departamento y secuestra instrumentos de tortura. Es propiedad privada, cada uno... Entonces, ¿qué hubieran dicho todos esos periodistas? Hubieran dicho, ¿qué derecho tiene un cura a meterse en la vida privada de esta gente y tratarla como delincuente a algo que es... que bueno, uno podrá pensar que están todos locos, pero está dentro de lo que está haciendo una persona en su casa. Claro. Esos mismos periodistas que hubieran puesto el grito en el cielo si un cura hubiera hecho esa denuncia, son los que ponen como adalides de los derechos humanos a los personajes estos de la justicia que invaden una propiedad privada y sacan conclusiones totalmente fuera de contexto, de una religiosa, ¿no? Sí, seguramente lo que se argumenta también que la Iglesia es una institución tan importante que esto podría atentar contra los principios, lo cual no es así, porque evidentemente si esto está desactualizado, no significa que, o no lo convierte precisamente en un acto de tortura. Exacto. Un acto de tortura como lo conocemos y eso es bien actual, ¿no? ¿Qué te parece? Por eso es bueno lo que hace la religiosa, que es no entrar en la discusión sobre si eso está bien, está mal. Simplemente dice, nosotros tenemos que ser comprendidos. Con estas prácticas no se nos entiende. O sea que hay que asumir prácticas que hagan de la vida contemplativa una vida comprensible, una vida que deje un mensaje y que le interese, lo mueva a una chica o a un joven que tenga ganas de ser religioso. Desde la redacción de Vida Nueva, Nicolás Mirabet. Esta vez en la redacción de Vida Nueva decidimos tratar un tema que poca difusión tiene en los medios masivos de comunicación y que no es un tema menor, porque justamente es un tema que tiene que ver con la desaparición de personas. Y no estoy hablando de la desaparición de personas de hace tiempo, de hace 30 años en la dictadura, sino que estoy hablando de la desaparición de personas hoy. No es algo aislado, sino que es algo que pasa en muchos lugares de la Argentina, como también en muchas ciudades de Latinoamérica, y es algo que está muy vinculado a las mafias, no solamente a la trata de personas, sino al narcotráfico, a la complicidad policial, judicial y del Estado. En este caso estuvimos conversando con el padre Cristian Bonín. Él es párroco de la parroquia Sagrado Corazón de la ciudad de Choel Choel, en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Y bueno, para contextualizarlos un poco, les voy a contar primero. Choel Choel es una localidad que está ubicada en el centro norte de la provincia de Río Negro. Es una ciudad patagónica que gran parte de la economía está sostenida por la actividad frutícola y ganadera. Justamente son actividades que tienen que ver con la época del año y por eso esta ciudad, como muchas otras ciudades de la Patagonia, reciben a muchos
obreros golondrina. ¿Qué son los obreros golondrina? Bueno, son justamente personas que van a trabajar por temporadas a los lugares donde necesitan la mano de obra. Por eso lo llamas golondrina, porque van migrando de una ciudad a otra buscando trabajo según la temporada, ¿no? A fines de 2011 llegó a Choel Choel el joven salteño Daniel Francisco Solano. Daniel Solano había llegado a Choel Choel porque había sido contratado por la empresa Agrocosecha para trabajar en la multinacional belga Expo Fruit. Pero Daniel trabajó un par de días, pero nunca volvió a su ciudad natal. ¿Por qué? Bueno, según testigos, dicen que la última vez que se lo vio con vida a Daniel fue el 5 de noviembre de 2011. Los últimos momentos en que se lo vio vivo fue en el boliche Macúa de Choel Choel. Aparentemente fue sacado por personal policial de manera violenta y fue cargado a un patrullero. De ahí nunca más se lo volvió a ver. El papá de Daniel, Gualberto Solano, llegó a Choel Choel desde Salta a los 5 o 6 días de la desaparición de su hijo, justamente para buscar a su hijo y para exigir a la justicia que encuentren a Daniel. El sacerdote Cristian Bonin se conmovió frente a esta situación y decidió acompañar a Gualberto Solano y a su sobrina y a su hermana, Romina y Mayra, que habían decidido acompañarlo, dejar todo en Salta e instalarse en un precario acampe, en una carpa sumamente precaria frente al juzgado número 30 de Choel Choel. El sacerdote, conmovido frente a esta situación, se comprometió con ellos, básicamente poniendo a disposición la parroquia, la casa parroquial, para que puedan acercarse, asearse, higienizarse, poder tener un lugar más cómodo de descanso, poder comer algo caliente, poder tomar algo caliente, especialmente en el tiempo de invierno, que es bastante crudo en la Patagonia. Y a su vez puso a disposición un salón parroquial para que la familia Solano pueda trabajar con 2 abogados, Alejandro Heredia y Leandro Aparicio, que de manera ad honorem y de manera incondicional trabajaron por este caso, siguen trabajando por este caso y brindando apoyo legal a la familia Solano y acompañándonos en todas sus peripecias judiciales, que son muchas y cargadas de mucha desidia y desinterés. Frente a este compromiso que surgió por parte del padre Cristian Bonin, entre el 13 y el 21 de agosto pasado, el sacerdote recibió una secuencia de episodios medios extraños que lo que intentaban hacer era acallarlo. Concretamente, durante la mañana del 13 de agosto, alguien entró a la capilla Santísimo Sacramento y con materia fecal escribió ofensas dirigidas al sacerdote. Días posteriores, el sacerdote recibió llamadas a su teléfono fijo en la parroquia donde se escuchaban toses, voces raras. El día 19 de agosto, alguien se contactó a la empresa de telefonía celular para dar de baja el teléfono personal del cura. Sin duda son todos episodios que lo que intentaron hacer era acallar al sacerdote, y lo que han logrado fue justamente lo contrario, fue generar que este sacerdote y toda la familia Solano se fortalezca cada vez más y siga luchando por la búsqueda de Daniel. Charlando con el padre Cristian Bonin nos decía algo que yo anoté y después resalté y que estoy viendo porque me encanta esta frase, y es una frase muy comprometida, y que dice: yo le pido siempre al Señor, líbranos de la tentación de modificar nuestras opciones evangélicas como consecuencia del miedo. Y este es el mensaje, ¿no? Frente a tanta desidia, frente a tanta complejidad, frente a tanto acto mafioso, este mensaje de no bajar los brazos, de seguir adelante y de construir la paz. Como nos decía el padre obispo de Viedma, Esteban Laxague, quien sigue muy de cerca este caso y que acompaña muy de cerca a toda la comunidad de Choel Choel, no tenemos que bajar los brazos, no tenemos que dejarnos vencer por toda esta trama de crimen organizado, sino que en el Evangelio del Señor Jesús tenemos que promover una cultura de la paz, sin olvidarnos y sin creer que no existe la complicidad policial, que no existe la mafia, que no existe la corrupción, sino planteando de nuestra vida de cristianos un compromiso más evangélico cada día. Frente a esta realidad bastante dura y compleja y de corrupción, el padre Cristian Bonin y el padre obispo Esteban Laxague nos dicen: ojo,
que el miedo no nos haga perder la opción evangélica de acompañar a los que más sufren. Nos reencontramos la próxima. Un fuerte abrazo.
Vida Nueva. Como lo hizo el mismo Jesús, sus discípulos no miran para otro lado cuando hay que hablar de la muerte y el sufrimiento. Es no solamente una frase linda de que todos tenemos que ser misericordiosos y buenos y tratar con cariño a los demás, etc., sino que es un instrumento del Papa para acompañar procesos políticos. ¿Cómo se mezcla la misericordia con la política? Vida Nueva. En el último número de la revista Vida Nueva, que estamos siguiendo en este programa y donde sacamos buena parte de la información que compartimos con ustedes y que ya les comentamos están disponibles en internet en www.vidanueva.com.ar, y además ustedes pueden entrar y adquirir la revista Vida Nueva. Una vez que entran allí, están todas las indicaciones para suscribirse a la aplicación. En el último número, les decía, hay un artículo muy importante de Antonio Spadaro, un jesuita que es director de la revista La Civiltà Católica, amigo de Francisco y un hombre que ha escrito un par de libros importantes y que tiene mucho acceso al Santo Padre, que se llama La diplomacia de Francisco, la misericordia como proceso político. El artículo es muy interesante porque habla de cómo la misericordia, en el año de la misericordia, es no solamente una frase linda de que todos tenemos que ser misericordiosos y buenos y tratar con cariño a los demás, etc., sino que es un instrumento del Papa para acompañar procesos políticos. ¿Cómo se mezcla la misericordia con la política? El Papa, a través de todo lo que hace, lo explica muy bien el padre Antonio Spadaro en el artículo, el Papa, a través de todo lo que hace, está permanentemente tendiendo puentes. Y está permanentemente mostrando cómo las diferencias y los conflictos enormes que hay entre las personas y entre las naciones no pueden ser resueltos de un día para el otro, sino que se van resolviendo en el tiempo, a veces largo, que exige mucha paciencia, y en el tiempo en el que se van construyendo puentes para que las personas puedan realmente encontrarse. Fundamentalmente el Papa apunta a hablar siempre, hablar con todos, ser capaces de realmente construir permanentemente lo que implica reparar los vínculos rotos, por ejemplo, y él mismo no queda atrapado en las broncas de los conflictos en los que hay, sino que es capaz de mirarlo desde otro lugar. Por ejemplo, el Papa va a Corea y habla solamente de Corea, no habla de Corea del Norte y Corea del Sur. Esto genera, en Corea del Sur, alguna serie de reacciones en contra, porque los más radicalizados quieren diferenciarse de Corea del Norte. El Papa no parte de la diferencia, sino que parte de la unidad. Las dos Coreas son una Corea, circunstancialmente separadas por cuestiones políticas. Cuando habla del conflicto de Siria, no se pone a favor de unos o de otros y solamente dice tienen que ponerse de acuerdo, sino que dice que en el conflicto de Siria, el que realmente es culpable, por decir así, del conflicto de Siria, son los que venden armas y la industria del armamento, que en todos los lugares a donde hay conflictos aparece inmediatamente para fomentar el conflicto y de esa manera vender más armas. Y entonces el Papa plantea, hagamos las cosas al revés, eliminemos el conflicto tendiendo puentes y construyendo. Me parecía importante esto, que es un tema muy largo y que es muy bueno profundizarlo, para traerlo también a nuestro país. En nuestro país,
mucha gente no entiende esta actitud del Papa de construir puentes permanentemente, de facilitar el encuentro, de no quedar atrapados en lo que pasó. Cuando el Papa recibe a gente que lo ha insultado mal, y le dice, ya está, no importa, miremos para adelante, está haciendo algo mucho más que siendo generoso. Está mostrando otra manera de hacer política. Está mostrando otra manera de relacionarse las personas. Esto hace que mucha gente que cree y está acostumbrada a que la política es lo otro, diga, no, la recibió a fulana, no, lo va a recibir a mengano, no, entonces los que no son capaces de entender la política desde la clave de la misericordia, se quedan en la vereda de enfrente y no entienden el proceso. Y yo creo que el Papa a lo que nos está invitando es realmente a cambiar la cabeza y a enfocar el tema de la convivencia entre los seres humanos desde otro lugar. Desde la redacción de Vida Nueva, Roxana Alfieri. Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a hablar sobre un acontecimiento que conmovió a la Iglesia y al mundo entero, que sucedió hace muy poquito, el domingo 4 de septiembre, y sí, me estoy refiriendo a la canonización de la Madre Teresa. Yo no sé si conocen algo de la Madre Teresa. Les cuento que ella nació en el año 1910 en un lugar que se llamaba Baliato de Kosovo, el actual territorio de Macedonia, y que siempre quiso dedicar su vida a Dios. Su vocación religiosa nació desde muy pequeña, pero se ha consagrado en una congregación dedicada a la educación en un primer momento. Daba clases, estaba con jóvenes. Sin embargo, su inquietud personal era dedicar su vida a los pobres, a los moribundos, a los huérfanos. Y así fue como ha trabajado mucho, hasta que en el año 1950 puede crear la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta. Y por esta dedicación, el director de Caritas India va a decir justamente que la Madre Teresa es el rostro compasivo de la Iglesia y es un modelo inspirador para millones de voluntarios de Caritas en el mundo. El que va a hablar también muy bien de ella es su biógrafo, que hoy es el vicario de la diócesis que la vio nacer de Kosovo. Y él va a decir que desde el primer encuentro que tuvo con ella en Roma, tuvo la sensación de encontrarse delante de una santa viva, y por eso decidió dedicar una buena parte de su vida para conocerla. Dice que lo impresionó mucho la profundidad de la fe en la oración, en la adoración, en las celebraciones eucarísticas, tanto sea por su sencillez como su humildad, por la serenidad y por la santidad que vivía en lo cotidiano. Y llama la atención porque este hombre que vivió tan cerca de la Madre Teresa, él va a hablar de la profundidad en la fe a una mujer, o de una mujer, mejor dicho, que ha vivido una profunda crisis de fe y no la enfrentó en un periodo corto. Cuentan los testimonios y los libros que fueron casi 5 décadas de su vida donde ella evidenciaba estas crisis internas que tenía. Iba a decir que no sentía la presencia de Dios en lo absoluto, ni en su corazón, ni en la Eucaristía, y ella sobrellevó el dolor provocado por esta falta de fe, pero también sintió graves dudas sobre la existencia de Dios. Hay un parrafito que dice en este libro que se llama Ven y sé mi luz, un libro que compila la vida de la Madre. Ella va a decir, no tengo fe, rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin celo. ¿Para qué hago este trabajo? Si no hay un Dios,
no puede haber alma. Y si no hay alma, Jesús, tú tampoco eres cierto. Terrible, ¿no? Yo creo, y esto me parece que es un signo, que la Madre Teresa haya sido canonizada este año, tiene que ver con el año pedido por Francisco de dedicarlo a la misericordia, justamente porque ella era el apóstol de la misericordia. Y creo que no fue en vano. Francisco mismo va a hablar de ella y va a expresarnos qué tan cerca estuvo la Madre Teresa de su visión de lo que la Iglesia tiene que hacer. Es increíble cómo Teresa vivió en forma adelantada lo que Francisco viene a decirnos a nosotros. Y esto que les voy a leer ahora, dijo Francisco en la homilía de canonización. Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias existenciales permanece en nuestros días como un testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los pobres. Hoy entrego esta emblemática figura de mujer y de consagrada a todo el mundo del voluntariado. Que ella sea vuestro modelo de santidad, que esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender cada vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo derramado sobre todos, sin distinción de lengua, cultura, raza o religión. Madre Teresa amaba decir: tal vez no hablo su idioma, pero puedo sonreír. Llevemos en el corazón su sonrisa y entreguémosla a todos los que encontremos en nuestro camino, especialmente a los que sufren. Para concluir, creo que la Iglesia, canonizando a la Madre Teresa, no hace más que oficializar un reconocimiento que ya estaba en el corazón y en la mente de muchas personas en el mundo. Muchas personas han escrito sobre ella, y así como el director de Cáritas, como su biógrafo, la consideraron una santa en vida, ella también se ha transformado para nosotros en apóstol de la misericordia. Hasta la semana que viene.
Vida Nueva. Fue muy impactante para mí, no sé a vos, Quique, ¿qué te pareció? La nota que recibimos desde la redacción de Vida Nueva, la que nos mandó Nicolás Mirabet, sobre lo que ocurre en la Patagonia y cómo desaparece la gente. A mí me cuesta, me resulta muy difícil de entender ese tema de la desaparición de las personas. Entiendo que asalten bancos, entiendo un montón de cosas, pero que desaparezcan las personas, que unos padres tengan que irse desde Salta hasta el sur, a otra geografía, a otro mundo, a buscar a su hijo, es desgarrador. Por suerte se han encontrado con un buen cura que los acompaña y un obispo que acompaña y se juega al lado de ese cura, ¿no? Que las personas desaparecen, bueno, no es algo nuevo. De hecho, desaparecen por voluntad propia. Antiguamente se decía se borran. O desaparecen de una forma violenta porque alguien las hace desaparecer. Lo cual no le quita dramatismo ni tragedia a la cuestión. Lo que verdaderamente moviliza es que eso ocurra a partir de las instituciones públicas. Que además se vayan a hacer denuncias y no pase nada, y tenga que haber un cura que se esté ocupando de todo esto y un obispo, y entonces uno dice, pero la justicia ¿dónde está? ¿La policía dónde está? Entonces te encontrás con esa sensación, y además aparecen las amenazas al cura y las amenazas a la iglesia, y vos decís, evidentemente esto no es solamente un chico que desapareció, acá hay cosas muy gordas detrás, ¿no? Claro, hay una estructura mafiosa que evidentemente está actuando, y que cuando ocurre esto, que alguien denuncia y les hace frente, sale y aparece en los medios, aunque esto no apareció en los medios, ¿verdad? No, yo creo que esto no ha tenido suficiente repercusión en los medios nacionales, no sé si en los locales, y por eso nos pareció muy importante en la revista Vida Nueva publicarlo y ahora decirlo en la radio. Hay que hablar de estas cosas, hay que sacarlas a relucir, es muy grave, es muy, muy grave, y además esas familias tienen que saber que hay medios que están cerca de ellos, ¿no? Sí, y lo que produce cierta seguridad también es la cohesión, es como un pueblo o un grupo de personas se unen. Al principio uno puede decir, bueno, pero las marchas no conducen a nada. Sí, no conducen a nada en forma directa, pero en forma indirecta generan seguridad y producen que ese caminar codo a codo logren enfrentar determinadas mafias o determinados grupos que están actuando al margen de la ley para que la justicia pueda trabajar. Porque la justicia también, reconozcamos que si no hay denuncias, si no hay presentaciones formales, no se puede hacer absolutamente nada, más allá de los defectos o cuestiones propias de ella, ¿no? Pero si no se denuncia, tampoco eso llega a la luz, y por lo tanto no se puede ejecutar ninguna acción en contra de ellos. Además, creo que son cosas que hay que hacerlas aunque lo que uno tenga enfrente sea inmenso, aunque te dé miedo. Y a ver si se entiende lo que quiero decir, y me estoy acordando ahora de la Madre Teresa, que fue el comentario que nos hizo Roxana. La Madre Teresa sabía que no iba a acabar con el hambre en la India. Sabía que se moría mucha gente a la cual ella no llegaba. Como ella dijo, el océano, lo mío es una gotita de agua en el océano, pero si yo pongo la gotita, el océano cambió. Sabía que se enfrentaba a cosas inmensas, pero lo hacía igual. Y para esa persona concreta, a la cual la Madre Teresa, o cualquiera de las hermanas que ahora siguen su obra, para esa persona concreta que se murió con alguien que le tomaba la mano, sí le cambia la historia, sí le cambió todo. Entonces, no cae la hermana Teresa ni el cura de la Patagonia, que con su obispo, que es un excelente obispo, Monseñor Lasague, en la tentación que es tan fácil de caer, de decir, bueno, pero ¿qué vamos a hacer ante semejante cantidad de mafias, de cosas, de problemas? No, el cachito que uno puede hacer, lo tiene que hacer. Y esta gente nos enseña a hacerlo.
Sí, y además me parece que se potencian fuerzas interiores de cada uno de nosotros, fuerzas poderosas que no están habitualmente disponibles en forma absolutamente individual y que existen. Y sí. Porque, bueno, finalmente lo que hace creíble algo es lo desconocido que posee. Sí, exacto. ¿No? Y esto es lo que se genera a partir de ese trabajo en conjunto, esa fuerza del conjunto que logra vencer cualquier cosa. Sí, y que permite que cuando se encuentra con gente, en este caso fue Nicolás, el que se enteró del asunto, el que llamó por teléfono, habló con el cura, se movió para lograr una palabra también del obispo, que está publicada también en la revista. Ese movimiento de esa gente se encontró con el redactor de una revista que dice esto no se puede dejar pasar. Entonces toma una postura. Y cuando en la revista decidimos esto hay que publicarlo, además es la publicación de la tapa del último número de la revista, podríamos haber puesto al Papa, que ha dicho cosas importantísimas, podríamos haber puesto una revista de iglesia, tiene una cantidad de temas que son importantísimos teóricamente. Pero esto es importantísimo en lo concreto y tiene que tocar el corazón de las personas, y una revista que solamente informa de conceptos no sirve para nada. Tiene que informarnos y hacernos compartir la realidad de la vida, muchas veces tan pero tan dolorosa. Vida Nueva. Bueno, en este programa de Vida Nueva hemos tenido un recorrido bastante interesante de temas que parecen diferentes unos de otros, pero que creo que tienen un hilo conductor. Empezamos hablando de la situación que se dio en la ciudad de Nogoyá, con unas religiosas que parece que se dedicaban a mortificarse, y que eso produjo una reacción en otras religiosas que habían salido de ahí, que las denuncian, y todo un tema que da para pensar en la vida religiosa y que da para ponerlo en positivo. Bueno, y esto generó la respuesta de la hermana María Mónica, que puso las cosas en otro plano, en invitarles sobre todo a las religiosas a preguntarse qué signos tienen que usar para ser entendibles y para ser creíbles. Me pareció muy importante que la monja esta hablara no como hablan muchas veces los curas o los obispos, que se enojan y que hablan como quien no debería dar explicaciones, y que hablan como si los demás tuvieran la obligación de entenderlos. La gente no tiene la obligación de entender las cosas que hacemos en la iglesia. La gente quiere entender justamente, y yo se lo tengo que explicar bien. No tengo que enojarme con ellos porque no me entienden, y cómo no van a entender a unas religiosas carmelitas. Y no tienen por qué entenderlas, porque es un tipo de vida que no es fácil de entender. Entonces vos, en lugar de enojarte con los periodistas que hicieron pública la cosa, simplemente tenés que explicarla, que es lo que hace la hermana en cuestión, no dando por supuesto que los demás tienen la obligación de entenderte, que nadie tiene la obligación de entender a nadie. Uno se tiene que hacer entender. El otro tema que me pareció muy importante fue, bueno, esto de Nicolás, que nos trajo Nicolás Mirabet desde la redacción de la revista, todo el tema de hecho él y la desaparición de este muchacho. Son cosas que están pasando ahora mientras nosotros estamos escuchando radio. En este momento están pasando estas cosas, no podemos hacernos los distraídos. El artículo de Spadaro sobre la misericordia y la misericordia como un instrumento que sirve para la política. El artículo es muy largo, es un a fondo de la revista. Vale la pena leerlo despacito. Nosotros asociamos la política exactamente a lo contrario, no al espacio donde se ejerce la misericordia, es decir, donde se tienden puentes para que las personas convivan, sino al espacio en donde todos nos peleamos con todos. Mientras la política sea
el lugar a donde hay que remarcar las diferencias y todos nos peleamos con todos, así estamos. El Papa lo que está haciendo es invitando a otra forma de hacer política, que es la vieja y la verdadera y antigua forma de hacer política, que es que el que hace política está al servicio del que menos puede, del que menos tiene, del que menos sabe. Entonces, en la medida en que yo tengo poder, lo tengo para que esas personas que menos pueden y menos saben y a veces no tienen ni qué comer, puedan estar mejor. Entonces, si hay distintas formas de solucionar eso, yo como político me puedo dedicar a pelearme con todo el mundo para imponer la mía o a sentarme con los otros políticos a ver cómo realmente solucionamos esto, a tender puentes y a buscar la manera de salir adelante, sea para solucionar un problema de la desaparición de una persona o el problema del hambre de los chicos o los problemas de la violencia o los problemas internacionales a los que hace referencia el Papa, que tiene que ver con el ISIS y con todas esas cosas. Es muy interesante en el artículo ese, que no lo pude leer todo, que el Papa, en un momento, hablando de la justicia, dice que la sociedad tiene derecho a detener al que ha cometido un delito. Y el que ha cometido un delito tiene derecho a que lo detengan para impedirle seguir cometiendo delitos. Esto de poner el ser detenido desde el lugar del derecho es espectacular. Entonces vos tenés que intervenir muchas veces frenando y poniendo límites o metiendo en cana a determinadas personas. Entre otras cosas porque aquel que está cometiendo el delito tiene derecho a que lo detengas. Es ver las cosas realmente desde otro lugar. Bueno, después la Madre Teresa de Calcuta, que les voy a decir, estuvimos hablando de ella, el informe de Roxana, como siempre, fue muy, muy rico. Y bueno, las charlas con Quique, que siempre nos enriquecen tanto. Les recuerdo, la revista está en internet, www.vidanueva.com.ar. Allí ustedes pueden encontrar estas informaciones. Si quieren comprar la revista, está ahí la manera de bajar la aplicación y la van a tener en sus tablets, y es una revista muy linda y muy fácil de leer en las tabletas. Si tienen iPad, por la vía del Apple Store, y si tienen Android, por Google Play. En cualquier caso, creo que es bueno que tengamos esa información a mano, y si queremos como personas, como ciudadanos y como cristianos estar enterados de algunas cosas, nos viene bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy y nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias. Vida Nueva. Padre Jorge Oesterhel. Colaboradores: Roxana Alfieri, Nicolás Mirabet, Enrique Di Masi. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad.